a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Françoise Sebastiani, conocida cariñosamente por sus amigos y familiares como Fanny. Ella fue una noble francesa que llegó a convertirse en duquesa consorte de Praslin, pero pasaría tristemente a la historia no solo por su conocida belleza y por su gran fortuna, sino porque fue víctima de un terrible asesinato que conmocionó a la sociedad francesa de la época. Esta biografía es realizada por petición de María Celeste Pérez, Carlos Damián Caballero, Liz de Rosario y Joseph Alterny. Françoise Altarice Rosalba Sebastiani nació el 14 de abril de 1807 en la ciudad de Constantinopla, en el Imperio Otomano, actualmente en Turquía. Ella fue la única hija nacida del matrimonio formado por el político y militar francés Horacio Sebastiani y su primera esposa, Antoinette Jean-Françoise de Franquetot de Coigny. El matrimonio se encontraba en la ciudad de Constantinopla cuando Françoise nació, debido a que su padre estaba desempeñando su cargo como diplomático, pero su madre acabaría falleciendo durante el alumbramiento. La niña sería llamada cariñosamente Fanny como su fallecida madre, siendo así llamada por sus amigos y familiares. Al poco de nacer, su padre regresó a tierras francesas y allí sería puesta bajo el cuidado de su abuela, quien la colmaría de todo tipo de atenciones y de caprichos, convirtiéndose en su nieta favorita. Fanny creció en un ambiente lleno de cariño, donde ella sería el centro de todas las atenciones, siendo consentida tanto por su abuela como por su padre, quienes la consentirían absolutamente todo. Fanny descendía de una familia bien posicionada que poseía una buena fortuna. Su abuelo paterno, Joseph Marie Sebastiani, había logrado amasar una gran fortuna gracias a su trabajo como sastre y artesano, además de que los cargos de su padre como militar, político y diplomático mejoró notablemente la economía familiar. Por vía materna también descendía de personajes destacables, siendo bisnieta del mariscal de Francia, François Henry de Franquetot de Coigny. Ante la buena posición de su familia, la niña sería educada en una escuela parisina para señoritas bien posicionadas en la sociedad, donde eran formadas para convertirse en verdaderas damas y así encontrar buenos casamientos. Allí recibieron una estricta educación católica, además de aprender literatura, matemáticas, idiomas, historia, arte y música. Françoise no tardaría demasiado en ser invitada a algunas fiestas y veladas, donde acudía con la esperanza de encontrar un buen casamiento, y durante uno de estos bailes conoció al noble Charles de Oval de Choiseul-Praslin, que por aquel entonces tan solo portaba el título de marqués de Praslin. Dicho marqués era considerado como un joven muy apuesto, y Fanny no tardó mucho en quedar prendada de él. Incluso llegó a apostarse con otras damas el que podría seducir a Charles de Oval y convertirse en su esposa. Fanny estaba realmente convencida en convertirse en la esposa del marqués de Praslin e intentó captar su atención como fuese. Incluso le confesó a su propio padre la idea de casarse con Charles de Oval, algo que sería aceptado de buen agrado por el general Sebastiani, que no era capaz de negarle nada a su hija y solo quería verla feliz. Así que pronto se iniciaron las negociaciones matrimoniales entre ambas familias. Es más, su futuro suegro, el duque de Praslin, se mostró bastante entusiasmado con tal casamiento, debido a que Fanny entregaría una cuantiosa dote. El 18 de octubre de 1824
se celebró la boda entre Françoise y Charles Theobald. Para entonces, ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión y él 19. Aquella boda sería la gran sensación entre la aristocracia francesa, debido a que ambos eran ricos y pertenecían a buenas familias, además de que eran considerados como dos jóvenes muy atractivos y estaban profundamente enamorados el uno del otro. Los recién casados se instalarían en la planta baja del Hotel Sebastiani, mientras que en la primera planta residiría el padre de Fanny. Se sabe que padre e hija siempre estuvieron muy unidos y no querían separarse, incluso después de que Françoise se convirtiese en una mujer casada. Por ello, seguirían viviendo en la misma residencia, aunque en plantas diferentes. Pero cada noche el matrimonio cenaba junto al general Sebastiani en la primera planta de la residencia. Fanny sería descrita por sus contemporáneos como una mujer de gran belleza, que poseía un notable encanto y una figura envidiable, aunque lo que más se destacaba de ella era el profundo amor que sentía hacia su marido. La marquesa también sería vista como una mujer demasiado temperamental, que sufría de serios cambios de humor y que desarrolló un amor demasiado obsesivo hacia su esposo, buscando en todo momento su cariño y su compañía. Los marqueses de Praslin llegaron a tener 10 hijos en común, aunque Fanny también sufrió de unos cuantos abortos durante todo su matrimonio, pero todos aquellos embarazos ocasionaron que ella acabase perdiendo gran parte de su conocida belleza y su silueta, volviéndose una mujer enfermiza que sufría de un gran sobrepeso. Según fue ganando peso, su marido dejó de mostrar interés hacia ella y evitaba su presencia. Incluso tras el nacimiento de su último hijo, el marqués decidió que no compartiría nunca más el lecho con su esposa, ya que le desagradaba su aspecto físico. Mientras iba aumentando el desagrado que sentía Charles Theobald hacia su esposa, Fanny se volvería más obsesiva con él, persiguiéndole en todo momento y exigiéndole cariño, algo que provocó que el marqués la acabase rechazando aún más. El hecho de que su marido abandonase el lecho conyugal ocasionó que Fanny desarrollase una serie de celos obsesivos y se volvió aún más inestable mentalmente. Como su marido la ignoraba y evitaba su presencia, ella le hacía llegar largas cartas de amor donde le mostraba a su esposo todos aquellos sentimientos que aún sentía hacia él, pero también sus celos, su obsesión y su frustración por no ser amada ni deseada por éste. En aquellos escritos, Fanny le recriminaba a su marido su comportamiento y su frialdad, aunque después se arrepentiría y le pediría disculpas, además de rogar un poco de cariño y de comprensión. Pero todos aquellos escritos diarios tan solo afectarían aún más a la mala relación que ya existía entre la pareja. Según se iba rompiendo y enfriando su matrimonio, la marquesa empezó a protagonizar una serie de discusiones tanto en privado como en público, donde mostraba sus grandes arrebatos de celos y de ira, pillando por sorpresa tanto a su familia como a los sirvientes o los miembros de la alta sociedad francesa. En el año 1841 falleció su suegro, el duque Charles Félix de Choiseul-Praslin, así que el matrimonio se convirtió en los nuevos duques de Praslin. La nueva posición de la pareja no mejoró su situación familiar ni conyugal. Además, los grandes arrebatos y los cambios de humor tan bruscos que sufría Fanny llegaron a preocupar demasiado a su marido, quien empezó a temer por la seguridad de sus propios hijos. Así que tras muchas discusiones conyugales, finalmente convenció a Fanny para que firmase un documento donde se le prohibía el poder quedarse a solas con sus hijos y tan solo se la permitía estar junto a sus vástagos siempre y cuando estuviese una institutriz presente.
Con la firma de tal documento, Charles Theobald empezó a buscar una institutriz que pudiese ocuparse de la situación familiar si ésta se descontrolaba demasiado, siendo así como Henriette de Lucy llegó hasta el hotel de Sebastiani y empezó a servir para los duques de Praslin. Henriette era una joven que había quedado huérfana a una edad temprana y se había convertido en institutriz para ganarse la vida de una manera honrada, además de que llamaba la atención por su encanto, belleza e inteligencia, pero también tenía fama de ser un tanto mandona y de sentirse superior a los demás sirvientes de los duques. Tras la llegada de la institutriz, Charles Theobald empezaría a pasar demasiado tiempo lejos del Hotel Sebastiani para centrarse en la reforma y en la decoración del castillo Vaux-le-Vicomte, un castillo que había pertenecido a su familia y que había sido admirado por el propio Luis XIV de Francia. Incluso se dice que tal castillo inspiró al monarca para crear el famoso Palacio de Versalles. Las continuas ausencias de su marido provocó que Fanny se sintiese muy sola. Además, no podía relacionarse libremente con sus hijos, debido a que tan solo podía estar con ellos unas pocas horas al día y siempre en compañía de la institutriz. Durante 6 años, Henriette sirvió como institutriz para los duques de Praslin, pero su presencia no sería bien aceptada por Fanny, quien siempre sintió un gran recelo hacia ella, debido a que Henriette se había ganado rápidamente el cariño de los hijos de los duques y los trataba como si fuesen sus propios hijos. Incluso tenía la libertad de tomar toda clase de decisiones sobre la crianza y la educación de aquellos niños, sin contar para nada con la opinión de la duquesa, además de que se comportaba como si fuese la auténtica señora de la casa. Fanny se sentiría completamente desplazada por la institutriz de sus hijos, algo que afectaría aún más a su inestabilidad mental. Ella vería como su marido y la institutriz pasaban bastante tiempo juntos y tenían una relación muy cercana. Incluso en una ocasión, Charles Theobald y Henriette viajaron a tierras italianas en compañía de los hijos de los duques, mientras que Fanny se quedó sola en la ciudad de París. Aquel viaje a Italia provocó que surgiesen ciertos rumores entre las altas esferas parisinas, y tales habladurías no tardarían mucho en llegar hasta los oídos de la duquesa, quien creyó todos y cada uno de aquellos rumores, así que acabaría sufriendo de un gran ataque de celos y acabaría despidiendo a la institutriz, además de amenazar a su marido con el divorcio, algo que podría afectar bastante a la familia Praslin. El duque de Praslin no estaba dispuesto a divorciarse de su esposa, pese a que ella no la amaba. Un divorcio sería un gran escándalo y podría afectar socialmente a la familia Praslin. Además, Fanny estaba dispuesta a arrebatarle la custodia de sus hijos, algo que podría conseguir fácilmente al ser una mujer muy rica y por el poder que tenía su padre, el general Sebastiani, quien tenía un peso importante tanto dentro de la milicia como de la política francesa. Aquel divorcio también podría ocasionar que sus hijos no pudiesen conseguir buenos casamientos ante tal escándalo. Es más, por aquel entonces se estaba negociando el compromiso de varias de sus hijas con hombres bien posicionados, y el duque de Praslin no estaba dispuesto a perder tales casamientos. Otro de los motivos por el que el duque Charles Theobald se negaba a divorciarse de su esposa es porque si la pareja se separaba, Fanny reclamaría su cuantiosa dote, la cual había sido utilizada para reformar y decorar el famoso castillo Vaux-le-Vicomte. El duque de Praslin era un hombre muy rico y había heredado una gran fortuna familiar por parte de su fallecido padre, pero pese a esto no estaba dispuesto a devolverle a su esposa ni una sola moneda de su gran dote.
El 17 de agosto de 1847, la familia Praland regresó en plena noche al Hotel Sebastiani tras haber realizado un viaje, teniendo la intención de pasar una única noche en su residencia habitual antes de viajar de nuevo hacia otras de las propiedades que posee el matrimonio y donde tenían planeado pasar varias semanas de aquel caluroso verano. Como era habitual, los duques de Praland se retiraron a sus respectivas habitaciones, debido a que desde hacía ya unos cuantos años ya no compartían la misma habitación y dormían en cuartos conjuntos. Pero en plena madrugada del 18 de agosto, el sonido de la campana en la habitación de la duquesa y sus gritos desesperados despertaron a los sirvientes, los cuales acudieron de inmediato hasta dicha habitación, pero la puerta estaba cerrada desde dentro con un pestillo. Tras intentar forzar la puerta, ésta se abrió de imprevisto, siendo abierta por el propio duque, que presentaba los ropajes manchados de sangre. Los sirvientes entraron en la habitación y se encontraron a la duquesa malherida en el suelo sobre un gran charco de sangre. Varios de los sirvientes auxiliaron a su señora, mientras que el duque ordenaba a los demás que buscasen ayuda médica. Después, Charles Theobald se retiró a sus propios aposentos, donde se aseó y se cambió de ropa. Cuando los médicos llegaron a la casa de los duques, se encontraron con que la duquesa había sido degollada, así que no pudieron hacer nada por su vida, falleciendo así Fanny varias horas después de haber sido atacada en plena noche mientras dormía. Tras darse la voz de alarma, rápidamente las autoridades se trasladaron hasta el Hotel Sebastiani, donde examinaron el cuerpo de la fallecida duquesa y también la escena del crimen, encontrándose así con algunos muebles y objetos personales tirados por los suelos, además de estar la cama completamente revuelta y oler la habitación a pólvora, encontrándose poco después el orificio que había dejado una bala en el tocador de la duquesa. Los investigadores también se percataron de que Fanny presentaba signos de lucha al tener lesiones por distintas partes de su cuerpo, presentándose magulladuras y cortes, especialmente en los brazos, así que todo apuntaba que la duquesa había luchado por su vida, pese a haber sido atacada mientras ella dormía. También presentaba la amputación de un dedo, algo que pudo ser posible mientras forcejeaba con su agresor, produciéndose la mutilación cuando intentaba evitar ser degollada. Mientras las autoridades examinaban la habitación, se encontraron con un pequeño reguero de sangre que iba desde el cuarto de la duquesa hasta el de su marido, descubriendo así en la habitación del duque algunos ropajes manchados de sangre que habían intentado quemar en la chimenea de su cuarto. Además, Charles Theobald portaba también una serie de magulladuras y mordiscos que había intentado disimular, los cuales podían corresponder con un forcejeo. También se descubrió que en una de las manos de la duquesa había algunos cabellos que había conseguido arrancar a su agresor, y estos coincidían con el color y con la longitud de los cabellos del duque. Ante tales evidencias, el duque de Praland se vería acorralado por las autoridades y acabaría dando una supuesta versión de los hechos, donde aseguraba que escuchó ruidos en la habitación de su esposa en plena madrugada, así que acudió hasta allí para ver qué sucedía, encontrándose así con un sujeto que se había colado por una de las ventanas y que estaba agrediendo a su esposa. Según la versión del duque, este disparó su propia arma que llevaba consigo, pero falló el disparo. Después forcejeó con el agresor de su mujer, explicando así el por qué él también mostraba signos de lucha. Tras el forcejeo, el agresor consiguió huir por la ventana por la que supuestamente había entrado. Después, el duque intentó socorrer a su malherida esposa, manchándose así los ropajes de sangre, y ante el temor de que sus hijos viesen su ropa ensangrentada, decidió cambiársela y quemarla en la chimenea. Las autoridades
examinaron la pistola del duque, descubriendo que ésta realmente había sido disparada, pero también encontraron restos de sangre, de piel y cabellos que correspondían con lo de la duquesa, la cual presentaba también severas heridas en la cabeza, las cuales se encajarían con los golpes que podría haber recibido con la culata de la pistola de su esposo. La versión que dio el duque sobre el supuesto agresor misterioso no logró convencer a las autoridades, así que en aquel mismo 18 de agosto, él fue puesto bajo arresto domiciliario y sería vigilado de cerca tanto por las autoridades como por sus sirvientes, pero varias horas después sería trasladado al Palacio de Luxemburgo de París, donde tendría que esperar a que se celebrase su juicio, aunque para entonces la sociedad francesa está un tanto revuelta ante los cambios políticos que se están viviendo por aquel entonces en Francia y que acabarían desembocando en la Segunda República Francesa. Ante un descuido de los guardias, el duque de Praslin se intentó quitar la vida en aquel mismo día, tomando varias ampollas de arsénico y láudano que llevaba entre sus enseres, pero sería descubierto por sus sirvientes y fue rápidamente atendido por varios médicos que consiguieron lavarle el estómago, aunque quedaron restos del veneno dentro de su organismo, algo que le provocó dolores insoportables y una larga agonía, muriendo tan solo 6 días después del asesinato de Fanny. Algunos aseguran que el duque fue el verdadero asesino de su esposa y que se quitó la vida solo para evitar así una condena. En cambio, otros creen que su versión de los hechos es real y que era inocente, pero que decidió quitarse la vida tras haber vivido en primera persona el espantoso asesinato de su esposa. Según algunos rumores de la época, Charles Theobald no llegó a morir envenenado y fingió su muerte, siendo ayudado por sus poderosos amigos a huir de Francia, instalándose así en Nicaragua, donde vivió bajo una identidad falsa y donde rehizo su vida con otra mujer, teniendo así varios hijos más. Tanto las autoridades como la prensa empezaron a investigar aquel asesinato, que causó una gran conmoción entre la sociedad francesa, intentando así buscar algo de luz en el caso. Incluso se barajaron distintos sospechosos, entre ellos la institutriz Henriette, que durante meses fue sometida a una serie de interrogatorios y se mostraba demasiado afectada por la muerte de su antiguo señor, el duque de Praslin, algo que demostraría que entre ellos había bastante afecto o que tal vez ella estuviese enamorada del duque, probándose de esta manera de que aquel terrible asesinato pudo haber sido por temas sentimentales. Pero como no consiguieron descubrir ninguna prueba que incriminase a la institutriz, ésta acabaría quedando en libertad, algo que la permitió el poder abandonar Francia e instalarse en los Estados Unidos, donde empezó a trabajar como profesora en una escuela para niñas. También inició una vida completamente nueva, donde se llegaría a casar con un reverendo presbiteriano y llevaría una vida muy cómoda en los Estados Unidos, donde se convertiría en una mujer bastante popular que se movería entre distintos círculos sociales de la ciudad de Nueva York. Fanny falleció a los 40 años de edad en su casa de París y su muerte causó una gran conmoción entre la sociedad de la época. Incluso su asesinato sería seguido durante bastante tiempo por la prensa e inspiró algunas novelas. Algunos aseguran que el asesinato de la duquesa fue uno de los hechos que alimentaron la futura revolución de 1848 y que acabaría causando la abdicación del rey Luis Felipe I de Francia, ya que su crimen se vivió en un momento bastante complicado para la corona francesa, debido a que por aquel entonces estaba aumentando considerablemente el descontento del pueblo, pero algunos consideran que tal afirmación es un tanto exagerada. Fanny fue una mujer que posiblemente sufriese de algunos problemas mentales. Algo notable
ante el amor desmedido y obsesivo que sintió hacia su marido, volviéndose una mujer que se dejaba llevar en todo momento por todos estos sentimientos que sentía, por la pasión, el amor, la ira y los celos. En las cartas que le hacía llegar a su marido se puede apreciar todos estos cambios de humor que ella sufría, mostrándose en un mismo escrito como una mujer profundamente enamorada, aunque después un tanto dolida y arrepentida. Algunos historiadores que han estudiado el caso de la duquesa de Bralán creen que ella pudo haber sido ninfómana y que necesitaba continuamente el cariño de su marido, pero el duque se volvió un hombre demasiado frío y distante con el paso de los años, ocasionando esto que Fanny se volviese aún más inestable mentalmente. No se sabe quién o quiénes estuvieron exactamente detrás del asesinato de la duquesa, ya que existen demasiadas versiones de lo que pasó aquella noche en el Hotel Sebastiani, distorsionándose la historia con el paso de los años, además de por los rumores y por la prensa. Pero es muy posible que su marido le quitase la vida para evitar el escándalo del divorcio, o al menos que estuviese de alguna manera implicado, aunque la institutriz Henriette también podría haber formado parte de la trama o fuese consciente de ella, ya fuese colaborando con el duque o con el agresor misterioso, debido a que la institutriz también tenía sus propios motivos, en este caso sentimentales. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Françoise Sebastiani. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros nobles que fueron víctimas de terribles asesinatos. También me gustaría felicitar por su cumpleaños a Fim Ross y mandar un afectuoso saludo a Emilia Constantino. Y con esto me despido. Hasta la próxima.